Bueno, vamos a partir en honor al tiempo. Veamos, ¿de qué se trata este negocio de los promedios móviles? Cuando ustedes les dicen, mira, el dato de inflación de este año fue, del último año es de 7%, y al mes siguiente dicen, el dato de la inflación del último año es 7,2%, y después 6,8%. Tú dices, bueno, me están tomando el pelo. No, lo que en realidad están haciendo es esto. Esto es un promedio móvil, como concepto. Ustedes tienen el dato A, el dato B, el dato C, el dato D, el dato E, el dato F. Y vamos a decir que necesitamos tomar tres datos para el promedio. Eso significa que este va a ser mi promedio 1. Al mes siguiente voy a tomar la inflación de los siguientes 3 meses y este queda fuera y voy a tomar esos 3 meses. Ese es mi promedio 2. Voy a hacer con otro color los siguientes 3 meses y ese va a ser el promedio 3. Y los siguientes 3 meses y ese va a ser mi promedio 4. El promedio 1 podría ser distinto del promedio 2, del promedio 3, o pueden ser iguales. Pueden ir cambiando, porque lo que yo estoy haciendo es elimino el anterior y sumo, elimino uno, ¿cierto? Y sumo uno. Elimino el más antiguo y sumo uno nuevo. Eso es un promedio móvil, ¿ya? En términos de concepto. Entonces vamos a ver cómo se aplica en este caso. Lo que yo tengo aquí son las unidades de tiempo. Vamos a poner aquí para que quede más claro. Unidades de tiempo, que pueden ser semanas, meses, vidas, lo que ustedes quieran. Y las cantidades que yo tengo vendidas en estos periodos de tiempo. O sea, en la semana 1 vendí 8, la semana 2 vendí 13, la semana 3 vendí 15, 17, 16, 9. Y me dicen, mire, en base a estos datos históricos, ¿cuánto va a vender usted la semana 7? Entonces, yo puedo hacerlo de diferentes formas. Uno es el promedio móvil. Es decir, yo voy a tomar los tres primeros, lo vamos a marcar en color para que se vaya entendiendo, ¿cierto? Si se fijan, está marcado ahí el cuadrito. Y saco el promedio de esos tres. Y me va a decir, mire, en promedio, usted esos 3 semanas, las primeras semanas, asumiendo que fueran semanas este ejercicio, usted vendió en promedio 12 porque partió vendiendo poquito y después terminó vendiendo harto. 12. Ya, pero eso no me basta. Entonces vamos a ver la semana siguiente. Elimino el más antiguo y tomo uno más nuevo. Pero vamos a ir marcando en color para que se entienda mejor. Ese es el resultado del amarillo. Hacemos este. Sacamos el más antiguo, sumamos uno nuevo, sacamos el promedio y nos da 15. Pero resulta que se me está haciendo una diferencia, porque aquí yo digo que esa semana vendí 17 y aquí me dice 12, y aquí yo vendí 16 y me dice 15. Hay algo raro que está pasando, lo vamos a ver más adelante. Semana siguiente, tomo estos tres, saco el más antiguo, agrego uno nuevo, lo voy a poner con otro color, anaranjado, y si se fijan, ahí están, saqué el más antiguo, agrego uno nuevo, me da 16. Pero resulta que no da, pues aquí tengo 9. A ver, veamos qué pasa con el siguiente. Voy a tomar estos tres, le vamos a dar un color, representa este, 14. O sea, teóricamente yo esta semana debería vender 14, ese es mi pronóstico. Pero resulta que si nosotros vemos las cantidades reales versus pronóstico, hay una diferencia. Esa diferencia es el error. En este caso, este error es de 5 unidades, el error es de 1 unidad, el error es de -7 y el error es de -14. ¿Por qué es -14? Porque en este mes no tenemos cantidades reales de venta. Entonces, nuestro pronóstico, si lo hiciéramos cada tres semanas, sería 14 unidades. Ahora, esto no es muy certero.
sobre todo porque tiene mucho error. Nosotros podríamos usar otras herramientas como el alisado exponencial, suavizado, qué sé yo, o las series de tendencia. Tenemos los mismos datos acá. Bueno, ¿quedó alguna duda con el promedio móvil? Bueno, o sea, aquí te pregunta, ¿no? Obtenga el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo. Ahí sería el 12, el 15 y el 16. Esos son los pronósticos, ¿O pero qué sería el promedio móvil? te piden para la semana 7. O Ah, sea, bueno, es que pide esas dos, ¿no? Bueno, dice, obtenga el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo y el pronóstico para la semana 7. O sea, el resultado que pondríamos, el pronóstico serían 14. el pronóstico sería, o sea, el promedio móvil sería 12, 15, 16 para, para el grupo Las... uno, grupo 2 y grupo 3 o promedio uno, promedio 2, promedio 3. Ah, ok. Y el pronóstico para la semana 7 sería 14. Ah, ok, sí, ya entendí. Gracias. ¿Alguna duda? Entonces, Dime. el pronóstico y el promedio prácticamente sería lo mismo. En este caso sí. Es que esa también es mi duda, porque, por ejemplo, si nos pide el promedio de la semana 3 y en el otro inciso pide el pronóstico de la semana 7. Claro, porque el Entonces, promedio tú lo sacas con datos que tienes. El pronóstico estás especulando un dato futuro. Esa es la diferencia, una diferencia de concepto. Vamos a la pizarrita. Con esto les va a quedar más claro. Si yo tengo el dato A, el dato B, el dato C, el dato D y un dato desconocido, yo puedo sacar un promedio de estos o puedo sacar un promedio de estos porque son datos que tengo. Por lo tanto, un promedio lo hago sobre datos existentes. Un pronóstico, yo lo que trato de ver es el futuro. Esto todavía no pasa. Entonces, yo puedo intentar descubrir ese futuro con diferentes herramientas. Y una es la del promedio móvil, es decir, extrapolar datos anteriores, datos históricos, para decir, mira, si se comportó de esta forma esta semana, de esta forma esta semana, de esta forma esta semana, yo podría decir, bueno, la tendencia es esa, podría ser más o menos esto. Eso es lo que yo hago con diferentes herramientas. Una de ellas es esta, que es muy básica y la verdad no es muy certera. ok, ya me Entonces, quedó sí, claro. el promedio para la tercera semana sería 12. O sea, en el ejercicio, estoy leyendo los mensajes. Para la tercera semana, el promedio sería 12. Si nosotros dijimos a la cuarta semana, el promedio sería 15. A la sexta semana, el promedio sería, perdón, a la quinta semana sería 16 y a la sexta semana sería 14. Pero imagínense que yo lo cortara. Yo dijera ya, a la tercera semana, hasta aquí nomás. Estos otros datos no existen. 12. Veamos la otra forma de hacerlo. Esta es más precisa y parece muy difícil, pero en realidad es súper fácil. Tenemos los mismos datos, son los mismos datos de serie de tiempo y de cantidades. Lo que hago aquí es multiplicar el tiempo por la cantidad y los tiempos al cuadrado. No tiene ninguna ciencia. ¿Qué datos tengo que tener si la cantidad de muestras, esto es más estadístico, la cantidad de muestras, que en este caso son 6, el T medio, es decir, el tiempo promedio en que yo voy a trabajar, si yo estoy diciendo que voy a trabajar a 6 semanas, el promedio va a ser, el promedio va a ser, perdón, 3,5. Y me pide también el I sub T, que son las cantidades, y lo vamos a poner aquí como Q, acuérdense que Q siempre es cantidad. Las cantidades para este caso
que pueden ser cantidad de venta, de producción, de lo que sea. Y me decía, en promedio, ¿cuánto usted hace? Acuérdense que el promedio es meter la cabeza al horno, los pies al refrigerador y tomarse la temperatura en el ombligo. Lo que significa que nunca es un dato, o rara vez es un dato muy real, sino que va a contemplar datos en los extremos y te va a decir, ya mira, más o menos es esto. Esto significa entonces que yo en realidad ningún mes, solo un mes vendí 13, fíjense, la segunda semana vendí 13, pero me dice que en promedio yo todos los meses vendo 13. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque después ustedes van a ocupar esta fórmula, que se ve chiquita, la vamos a agrandar. ¿Qué me está diciendo aquí? Que es la suma de todos los I sub t, la suma de todos los I sub t, o sea, la suma de todas las cantidades, 78, menos la suma de los tiempos por la suma de los I sub t. Y ese a su vez va dividido por la cantidad de mediciones que tenemos. O sea, ahí está puesto en fórmula, ahí está la sumatoria de los I por T, este de acá es la sumatoria de los T, esta es la sumatoria de los I, y acá está el N. Y me da ese número como denominador, lo mismo con el numerador, acá abajo, o sea, con el denominador, perdón, acá abajo, vamos sacando los datos de acá, que los tenemos por tabla, así que se ve feo, pero no es nada terrible. Tenemos la sumatoria de los T cuadrados, la sumatoria de los T cuadrados partido por N, tenemos la sumatoria de los T cuadrados, tenemos el N, y nos da eso. ¿Para qué nos sirve esto? Para sacar la ecuación de la recta. ¿Ustedes se acuerdan de la ecuación de la recta cuando veíamos matemática? En la prepa, por ejemplo. La ecuación de la recta tiene esta forma. Es una ecuación de la recta. Ahí se nos está sumando alguien. La ecuación de la recta dice, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en x igual 0 y tú lo vas reemplazando? F de 0, m por 0 más n. N es el punto de corte, por lo tanto va a estar aquí. ¿Qué pasa si f es 1? Y uno va reemplazando. M por 1 más n, m más n. Eso va a ser. Supongamos que m está aquí, va a ser ahí. F2, F2 entonces va a ser 2m más n. Es decir, 2m, 3m, 4m. Estamos recordando lo que se vio en la prepa. Si ustedes juntan todos esos puntitos, les va a dar una línea recta. ¿Eso para qué nos sirve en este tipo de ejercicios? Vamos al Excel. Porque si yo puedo graficarlo, yo puedo especular el futuro nuevamente, como hablamos en el promedio móvil, intentar ver el futuro. Entonces, la semana 7 yo reemplazo en esa ecuación de la recta que se convierte en la función de estos datos. Y yo le digo, bueno, ¿qué pasa con el 7? Eso en el fondo lo que le estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es f de 7 en mx más n. Y si me dicen, oiga, pero yo quiero saber de la semana 45, bueno, no hay problema. Para eso sirve, para especular el futuro, para hacer pronósticos. Entonces, en este caso, si lo calculáramos por esta fórmula, que no es lo que nos están pidiendo, pero bueno que lo sepan, nos da 14,6. ¿Se dan cuenta que es más preciso que la otra metodología?
La otra nos da 14 a seca. Este. Se encuentra y le pongo los decimales y me da 14 cerrado. Entonces, cuando ocupen herramientas estadísticas, tienen que buscar la que sea más, en la vida real, digo, más precisa. Ahora, para efectos de el examen, le están pidiendo este y el pronóstico son 14. De todos modos, igual tú no puedes producir 14,6. O sea, si tú produces silla, no puedes decir, mire, yo voy a hacer media silla. No, tú haces 14 o haces 15 sillas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Creo Yo, que ya entendí. Ah, perdón. ay, perdón. De la otra, bueno, en promedio móvil, en tu otra, bueno, en la otra Excel, ajá. O sea, por ejemplo, ahí el pronóstico es 14, ¿no? Correcto. Y de la semana 7, ¿cuál es el resultado? ¿El doce No, punto cinco o el 9? no sabemos cuál es el resultado de la semana 7 porque no tenemos la venta o la producción real. Lo que nosotros conocemos hasta aquí, mira. Ahora Ok. O sea, todavía falta hacer el de las 7. no existe 7. Yo conozco hasta aquí. Hasta aquí, esto es pasado y tienen que posicionarse en términos de tiempo. Ok. Sí, entonces el promedio móvil es 14. Claro. Y esto que está acá, de aquí para acá, es futuro. Me cuesta escribir en esta aplicación. Por lo tanto, cuando yo hablo de pasado, puedo hablar de promedio, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de futuro, hablo de pronóstico. Ok. Y para el pronóstico de la semana 7, Ahí está, 14. Y si yo te digo, y el pronóstico para la semana 8, 12,5. Y el pronóstico para la semana 9, 9. Y el pronóstico para la semana 10, ¿qué va a pasar? No lo puedo determinar, porque nosotros dijimos que íbamos a tomar de a 3 semanas. Estas son tres, ¿cierto? Después sería esta y esa. Después sería esta y esa. Perdón, esa. Y después serían estas tres. Y como este es un dato que no conozco, este es un dato que no conozco, este es un dato que no conozco, no puedo hacer un promedio. ok. Entonces, acá se me indetermina. Va a depender de los datos que yo tenga del pasado. Y estoy diciendo, el pasado se va a repetir de alguna manera en el futuro. ¿Se va a repetir de qué forma? Se va a repetir en función de los promedios que yo tuve históricamente y yo los voy promediando y tirando hacia adelante para decir, bueno, si produje tanto la semana pasada, debería producir más o menos lo mismo para la semana siguiente, o más o menos lo mismo para la semana subsiguiente, o más o menos lo mismo para la semana que sigue. Por lo tanto, esta línea es la que marca el pasado y el futuro. La diferencia la genera acá. Cuando hablamos de pasado, hablamos de promedio, cuando hablamos de futuro, hablamos de pronóstico. Y este Ok, sí. es el gran Gracias. secreto de cualquier negocio. Descubrir correctamente o pronosticar correctamente la demanda futura. Porque si tú logras determinar la demanda futura, vas a producir lo que corresponde y no vas a producir de más o de menos. Existen muchos métodos, estos son los métodos más simples. Este es de hecho, existen los métodos de regresión lineal, por ejemplo, que también son relativamente sencillos. ¿Dudas? Es, creo, Esta es la no otra, sé, Daniela. no sé, es que, o sea, como que sí la entiendo, pero siento que ya en el momento ya me voy a trabar. ¿Y parte de la que no te quedó clara?
No, o sea, es que pues como que no funciona muy bien mi sentido común. O sea, ahorita sí lo entiendo, pero ya en el examen siento que ya voy a trabar, pero Te va a ir creo que sí. bien. Te va a ir bien. Si lo importante es que entiendan el concepto, si en el examen ustedes saben lo que tienen que responder. Una pregunta. Ah, ¿Para qué nos serviría tener lo del error y luego lo del error al cuadrado? buena pregunta, porque en términos estadísticos yo puedo jugar con esto para poder sacar, no lo vamos a hacer ahora, pero yo puedo sacar la varianza, la varianza y la covarianza, y puedo determinar la dispersión de datos. Me pisaron la cola con este tema. Supongamos que estos son los datos graficados. Lo que yo puedo determinar son dos cosas. Primero, la línea de tendencia, la vamos a hacer con... Aquí no sé si se puede hacer con otro color, sí. Esa va a ser mi línea de tendencia, es decir, la línea que pasa más o menos por entre medio de todos los puntos. Y yo también puedo determinar, vamos a hacerlo con otro color, el error que hay, la distancia que hay entre los puntos. Entre más apretaditos estén los puntos en un gráfico, podemos decir que están más correlacionados. ¿Se dan cuenta que están más cerquita? Si yo tengo puntos muy sueltos, me va a tirar posiblemente la misma línea, o sea, mismo mx más n, igual a este, pero como los puntos están más separados, en términos estadísticos, yo voy a decir que hay mayor dispersión de datos. Por lo tanto, este va a ser menos representativo y este va a ser más representativo. Y eso se ve con esto, con sigma y sigma cuadrado, que son la varianza y covarianza. Para eso sirven esto. Si quieren les muestro cómo se calcula, nos quedan un par de minutos. Déjame salir de acá. Esto lo tendrían que haber visto. Oye, que todo rayado. Eh, lo tendrían que haber visto en estadística en algún momento de sus vidas. O lo van a ver en estadística en algún momento de sus vidas. Vamos a borrar todas esas rayas. Ya. Bueno, no me sirvió mucho la página que les voy a mostrar. Aquí está. Ahí está la fórmula de la varianza, que tiene que ver con el error que nosotros habíamos calculado. Es el error menos el error al cuadrado. Y con eso yo puedo saber la varianza, y con la varianza puedo sacar la covarianza, y con eso yo puedo saber qué tan dispersos están mis datos o qué tan representativos son mis datos. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, gracias. Porque a veces uno tiene que tomar decisiones y si los datos son poco representativos, la verdad es que uno toma una decisión pésima y se va a quedar sin trabajo, lo van a correr, entonces no es la idea. De hecho, sí, podemos acá calcular la varianza, covarianza, y con eso podemos sacar la dispersión de datos. Que no lo piden en el ejercicio, pero se puede hacer, por supuesto que sí, y le da un poquito más de claridad a uno, qué tan perdido anda, qué tan reales son estos promedios, porque si se dan cuenta, igual hay error grande. O sea, piensa aquí el error, eh, aquí el error igual, por ejemplo, son 5 unidades sobre 17, o sea, si 17 es el 100%, sería, solamente para hacer
digo por... O sea, tenía un 30% de error. Es harto. Mira tu error. Aquí es poquito, es un 7%. Pero aquí tenía un error de 77%. 77% para el otro lado, ¿no? Entonces son errores grandes. Y eso no es el caso del ejercicio, no tiene relevancia para el ejercicio que estamos haciendo, pero en un ejercicio ya en la vida real o un ejercicio un poco más complejo, sí podría pesar en la validez de los datos. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Nos quedan exactamente 8 minutos, 8 minutos 50. Yo tengo una duda. Dale. O sea, sí entendí cómo hiciste lo de las cantidades y el pronóstico, pero al momento, por ejemplo, de contestar la pregunta que dice, obtenga el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo. Ahí, o sea, se pondría como semana 1 12, semana 2 15, semana 3 16. Y no te podría decir que está mal. Entonces, ¿cómo sería? Formalmente tú puedes decir para 3 semanas, una, dos, 3 semanas, que la pregunta está redactada de un modo medio ambiguo. Uno podría decir, bueno, para 3 semanas es ese. Bueno, pero este también es para 3 semanas. Bueno, y este Ah, también es para 3 semanas. Y este, bueno, también es para 3 semanas. La única diferencia es que este ya está pasada la línea de tiempo entre lo presente y lo futuro, por lo tanto, este ya es pronóstico. Por lo tanto, en realidad uno podría decirle cualquiera de estas tres y alegarle, oiga, profe, nos dijo cuáles 3 semanas. Dijo 3 semanas cualquiera, no fue específico. La pregunta está mal redactada. Yo pondría este. Si me preguntas a mí, yo diría, bueno, para 3 semanas yo asumo que se está refiriendo a las tres primeras. Promedio móvil para este va a ser 12. ok, ok. Entonces Pero lo la dejamos pregunta en está 12, redactada ¿no? de un modo súper ambiguo. Ah, vale. Entonces lo dejamos en 12. Pero si tú le Vale. quieres poner, por ejemplo, promedio 1 12, promedio 2 15, promedio 3 16, tampoco está malo porque los tres cumplen con lo que te están preguntando. Un promedio móvil para 3 semanas. Ahora, distinto es que te dijera promedio móvil para la tercera semana. Y solamente estás cambiando una palabra en la pregunta. Si fuera para la tercera semana, el promedio móvil para la tercera semana serían estos tres. Si es el naranjo, es el naranjo. 16. ¿Se entiende la sutileza? Sí, sí, ya, ya entendí. Muchas gracias. No, no es por qué. ¿Qué otra pregunta puede salir de acá? Bueno, yo tengo una duda, pero es de la pregunta 10. No tengo eso a la vista. Ah, ¿se la leo? ¿De qué es lo que es? Bueno, es que igual son cálculos, pero es la de que consume 500 kilowatts al bimestre en una oficina y cuántos árboles deberá sembrar para reducir la contaminación que genera. A ver, Ay, es que no está bien. La huella de carbono. ya. Resulta que tú tienes una cantidad de energía, ¿cierto? ¿Cuántos son? 500 kilowatts. 500 kilowatts. Y después te dice que cada árbol, Mm, léeme Es que no aparece la cantidad en el examen. el problema completo. Ah, bueno, usted consume 500 kilowatts al bimestre en la oficina y Perdón, ¿cuántos ¿cada cuánto árboles tiempo? al bimestre? Bimestre. Ajá. Ya, sí. ¿Cuántos árboles deberá sembrar para reducir la huella de carbono que estos producen, que genera? Ajá, pero es que no dice cuánto, no está completo el examen, la pregunta. Sí, está raro porque tú tendrías que saber cuánto contaminas. O sea, si estos Creo que kilowatts. en el examen sí aparece completa el promedio. El problema es que en la foto que mandaron se corta justo ese dato. Ah, bueno. Ajá. Ah, pero en términos generales, si tú tienes una cantidad de energía cada cierto tiempo, contaminas
X, ¿cierto? Una cantidad que va a tardar. Y te dicen, cada árbol te limpia Y, por decir algo. Por lo tanto, si contamino tanto y cada árbol me limpia tanto, yo puedo determinar con una simple división cuántos árboles necesito para poder cubrir esa cantidad de energía o esa cantidad de contaminante. Eso se ocupa, por ejemplo, para los bonos verdes. Cuando las empresas son muy contaminantes, compran unas cosas que se llaman bonos verdes. Entonces dicen, bueno, yo voy a comprar un bono de una empresa que produce tanto o absorbe tanto dióxido de carbono, entonces me cubre lo que yo contamino. Ese es el mercado de bonos verdes. Si lo quieren googlear ahí, se entretienen para que entiendan para dónde va esta pregunta. Pero claro, sin todos los datos, estoy medio amarrado para poder hacer el ejercicio. Pero solo sería dividir, ¿no? Al final sí, porque en el fondo lo que tú tienes es una cantidad de contaminación dividido por una cantidad de descontaminación. ¿Se entiende? Y podemos hacer el otro que se parece, ese sí sale completo. Nos quedan 3 minutos. Dale. Va, a ver, lo leo. Dice, si por cada 1000 kilowatts de energía consumida emites 458 kilogramos de CO2 y un 450, árbol, acá. 458 kilos de CO2. Tengo que ir anotando. sí, 458 kilos de CO2. Dale. y un árbol absorbe 25 kilogramos de CO2. Ya, entonces un árbol son 25 kilos de CO2, ¿cierto? Ujú. Ya, esos Y 1000 kilos. después dice, si usted reduce a 750 kilowatts su consumo, ¿cuántos árboles deberá sembrar para compensar la huella de carbono? Ya, entonces nosotros decimos que si tengo 1000 kilowatts y eso me genera 458, yo puedo dividir. Y si yo quisiera anular completamente esa huella de carbono, necesito 18 árboles y medio. 18 de 32, ¿cierto? Veámoslo al revés. Si yo tengo esos 18 árboles y fracción, ¿cierto? Y los multiplico, cada uno me va a absorber 25 kilos, 25 kilos, ¿cierto? Yo voy a hacer la multiplicación. Me da los 458 kilos que yo estoy generando. ¿Se entiende? Sí, Ahora, ¿qué pasa si yo reduzco esto? Si yo tengo 1000 kilos, lo voy a poner acá, 1000 kilowatts, que equivalen a 458 kilos de CO2, si yo esto lo bajo a 700, por regla de 3 simple, puedo saber cuántos estoy consumiendo de CO2, ¿cierto? Entonces, se multiplica cruzado. ¿Se acuerdan de este truco? Este es más viejo que el hilo negro. Y se sí, divide por el que queda solito. O sea, ahora estoy produciendo 320 kilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, los árboles siguen consumiendo lo mismo, 320 kilos, partido por 25 kilos que produce cada árbol, y me dice que ahora necesito 12,8 árboles. Y alcanzamos justo. ¿Se entendió la lógica de este cálculo? sí. Sí, gracias. No hay de qué, chicos, nos quedan segunditos. Eh, espero que les haya servido el video. El otro ya está arriba y este lo subo ahora. ¿Vale? Muchas gracias, Descansen, bro. duerman bien y nos va a ir bien mañana, así que tranquilos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos mañana. Cierra el boliche.